buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a nombre de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, el magíster Enrique Aguilar Muñoz. Bienvenidos a este webinar, Ingeniería del Servicio frente a la pandemia. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos mantener, por favor, sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat al finalizar la ponencia. Es un honor para nosotros contar esta noche con la presencia del maestro Sam Espinosa Vidaurre. Adelante, magíster, para iniciar ya en Gracias. la ponencia. Muy buenas noches. Ante todo, un cordial saludos a todas y a todos ustedes por estar aquí. Como ustedes están viendo en la diapositiva, soy licenciado en Administración y Negocios Internacionales y magíster en Administración y Dirección de Empresas. El tema que vamos a tocar hoy día es Ingeniería y Servicio frente a la pandemia. Está organizado por la universidad, ¿no? Donde ustedes estudian, la Universidad Católica sede Sapiense. Y los temas que vamos a desarrollar esta noche es qué es un servicio, generalidades de los servicios, características de los servicios. No podemos dejar de especificar la importancia que representa el sector de los servicios, qué es la ingeniería de servicios, el triángulo de servicios y cómo las empresas de servicios han sido afectadas frente al COVID. Antes de empezar, me gustaría hacer referencia a Philip Kotler. Philip Kotler habla sobre que existen tres tipos de organizaciones. Las organizaciones que generan una tendencia, ¿no? Por ejemplo, Apple es una empresa muy conocida, es la que generó tendencia a través de sus tablets, a través de celulares, a través de sus laptops, computadoras, etc. Después existe el otro tipo de organización, la que se cuelga a esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, Samsung, Huawei, etc. Es decir, Apple generó la tendencia y otras empresas se cuelgan a esa tendencia. Y por último, las organizaciones que no son ninguna de las dos primeras, las que desaparecen, es decir, no generan tendencia y no se cuelgan a esa tendencia. Ejemplos, muchos. BlackBerry, Kodak, Blockbuster, etcétera, ¿no? Lo que nos da a entender Philip Kotler es que las empresas que sobreviven en el tiempo son las que generan valor a los clientes a través de la investigación y desarrollo. Dicho eso, pasamos al concepto de qué es servicios, ¿no? La primera gran diferencia de un producto con un servicio es que el producto es un bien tangible, ¿no? La principal característica de los servicios es la intangibilidad. Por lo tanto, la primera diferencia es que el producto es tangible. Por ejemplo, un celular, una laptop, siguiendo el ejemplo de hace un rato. En cambio, en los servicios, el producto es el proceso que se brinda. Es decir, cuando nosotros hablamos de producto en servicio, es el proceso. Cuando hablamos del producto en servicio, es el proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de servicios, consisten en actividades económicas, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles. Los servicios tienen 4 características principales, pero la principal de los servicios es la intangibilidad y que no tienen como resultado la obtención de propiedad de algo. Como ejemplo, podemos citar los bancos, los que estamos viendo en la pizarra, las líneas aéreas, los hoteles, los contadores, técnicos que reparan aparatos domésticos y servicios educativos como estamos nosotros. Un análisis de la naturaleza de los servicios y por tanto las empresas que lo prestan conducen a las siguientes generalizaciones. Los servicios son idiosincráticos. Lo que puede resultar adecuado para prestar un tipo de servicio puede ser inadecuado para otro. Ejemplo, la capacitación profesional hacia una empresa no es igual a una capacitación a una clase de pregrado. Entonces, lo que puede resultar adecuado para prestar un tipo de servicio puede ser inadecuado para otro. Otra generalidad que se puede hacer es la calidad de trabajo en la prestación del servicio. No se corresponde exactamente con la calidad de servicio percibida por el cliente. Lo que quiere decir es que un servicio puede estar bien para un cliente,
ya que le cubre sus expectativas, pero para otro cliente no. Ejemplo, el servicio de un banco, el servicio de un hotel, ¿no? Por ejemplo, me puede cubrir las expectativas a mí, pero a otro cliente no lo cubre las expectativas. ¿En base a qué? En base al precio, infraestructura o el personal. Entonces, lo que puede estar bien para mí, no puede estar bien para otro tipo de cliente. La otra generalidad de los servicios es el mix de atributos. La mayoría de los servicios contienen mix de atributos, tangibles e intangibles, que constituyen un paquete de servicio. Por ejemplo, existen bien tangible con servicios que lo acompañan. ¿Qué significa? Es un servicio que tiene un bien tangible y también un servicio. Ejemplo, lo que ustedes conocen muy bien, Uber. Pedimos un servicio que incluye un elemento tangible, que es el auto, y el servicio de transporte. Por lo tanto, el mix de atributos viene comparado por un bien tangible y con servicios que lo acompañan. Otro mix de atributo es servicios principalmente con bienes menores que lo acompañan. ¿Qué significa esto? Un servicio que tiene bienes tangibles, pero en un acompañamiento menor. Un ejemplo, un restaurante que combina bienes y servicios, por ejemplo, con alimentos y servicios de los meseros. O puramente servicios, que es totalmente intangible. Por ejemplo, las capacitaciones, las asesorías profesionales. Ahí el servicio es puramente intangible. Dicho eso, tenemos que mencionar las principales características de los servicios. Al comienzo dije que la principal característica es la intangibilidad como característica más importante, pero también está la inseparabilidad, la heterogeneidad y la caducidad. Vamos a explicar cada una de ellas. Cuando hablamos de intangibilidad, esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse. Acuérdense que los servicios no son objetos tangibles, son el resultado de un proceso y ese proceso es el producto. Para ello, esta característica de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en los compradores, porque no pueden determinar con anticipación y exactitud el grado de satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un determinado servicio. La intangibilidad tiene ese principal problema en los servicios. Como no lo podemos saber cómo es el servicio antes de comprar, solamente cuando estamos en el proceso, crea esa incertidumbre. La siguiente característica importante es la inseparabilidad, ¿no? Su nombre lo dice. Los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo. En otras palabras, su producción y consumo son actividades inseparables, ¿no? Por ejemplo, la universidad, ejemplo, la enseñanza, tiene que estar el profesor, los alumnos, los bancos, el cliente, el terminalista, los hoteles, restaurantes, etc. Entonces, la segunda característica importante de los servicios es la inseparabilidad. Otra característica importante es la heterogeneidad, que también se lo conoce como la variabilidad. Significa que los servicios tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio depende de quién los presta, cuándo y dónde, debido al factor humano, y el cual participa en la producción y entrega. Esta característica es donde entra la ingeniería de servicios a estandarizar los procesos. ¿Qué quiero decir? La variabilidad depende del factor humano, ¿cierto? Vamos a suponer que ustedes van a un hotel de 5 estrellas y hay 4 recepcionistas. De los 4 recepcionistas, el proceso, que es un conjunto de actividades, los 4 tienen que hacer el mismo proceso, es decir, las mismas actividades. Pero la variabilidad del servicio depende del factor humano que lo presta. Es decir, por ejemplo, si uno de esos 4 recepcionistas tuvo un problema emocional, un problema familiar, puede ser que influya, puede ser un factor que influya al momento de prestar un servicio de manera diferente que los otros 3. Por eso se dice que el servicio, una de las características es la variabilidad, porque depende mucho del factor humano. Ahí es donde entra la ingeniería de servicios a estandarizar los procesos. Otra característica importante es la caducidad o la imperdurabilidad. ¿Qué significa eso? Que los servicios no se pueden conservar, no se pueden almacenar o guardar en inventario.
Lo que no se vende hoy día en pasajes aéreos no se puede vender mañana, no lo almacenamos, igual que las habitaciones de un hotel. Por lo tanto, los servicios no son almacenables. Muy bien. Para todos es innegable la importancia que representa el sector servicio dentro de la economía contemporánea, a tal grado que está desplazando en una buena medida a la industria manufacturera, ¿cierto? En el gráfico se muestra lo importante que se han vuelto los servicios en cuanto a la generación de valor, tanto para las empresas como proveedoras, como para los clientes, ¿no? Los servicios son por lejos el sector predominante de las economías de América Latina y el Caribe. Representan un 70% del Producto Bruto Interno y 62% del empleo total. Como están viendo en la diapositiva, Bermudas es donde más representa los servicios en su Producto Bruto Interno, y le siguen países como Bahamas, Panamá, Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos viendo que los servicios han pasado a ser más importantes que los productos tangibles y generan más empleos. Como vemos acá, en esta diapositiva, en este gráfico, podemos visualizar cómo hoy en día se están convirtiendo fuente de innumerables empleos, tanto formales como informales, los cuales representan un gran aporte a la economía, ¿no? Vemos el color verde en las barras, lo cual representa la importancia de los servicios a nivel mundial, ¿no? Todas las barras de color verde significa que es el sector que más crecimiento ha tenido en los 30 últimos años y es donde más ha ofrecido empleos formales e informales. En esta diapositiva vemos algunas empresas más innovadoras en servicios, ¿no? Todos conocen Apple, la compañía valuada en más de 893.000 millones de dólares, con los servicios de Apple TV, por ejemplo, Apple Music, sistema operativo iOS que manejan los celulares. Otra empresa de servicios que ha crecido y es importante transnacional es la empresa Netflix, que domina la pantalla de plataforma de streaming. Otra empresa muy conocida por todos nosotros es Amazon, que es el gigante del comercio electrónico, que combina bienes tangibles con bienes intangibles. Otra empresa de servicios, Spotify, la compañía sueca de música, fue considerada la 9ª empresa más innovadora del mundo, ¿no? Son empresas que nos brindan servicio a nivel mundial. Por lo tanto, hemos visto la importancia de los servicios hoy en día, lo cual nos lleva al tema central, que es la ingeniería de servicios, que es un medio, la ingeniería de servicios es un medio para diseñar, para innovar, para construir y operar, ¿qué cosa? Acciones concretas de mejoras de procesos derivados de los planes estratégicos, entendiéndose como procesos a una secuencia de pasos dispuestas con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. La ingeniería de servicios tiene como objetivo generar valor para el cliente y como resultado lograr ventajas competitivas sustanciales y sostenibles. El objetivo principal de la ingeniería de servicios es la generación de valor hacia el cliente, es decir, que personalización, experiencia, prestigio hace que un consumidor o un cliente escoja tu producto en vez de la competencia. ¿Y esto qué hace? Esto hace que se genere una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es cuando la empresa posee una ventaja única y sostenible respecto a sus competidores. Y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y, por tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado. La ventaja competitiva es lo que te va a hacer que la empresa sea sustentable y sostenible, que pueda hacer en el tiempo, en la línea del tiempo, seguir funcionando. Ejemplos nacionales, internacionales, muchos. Leche Gloria, Coca-Cola es una empresa desde finales del siglo XIX. Este concepto de ventaja competitiva lo desarrolló en 1980 Michael Porter, considerado el padre de la estrategia corporativa. Muy bien, ahí está en rojo lo que es innovación y desarrollo. La ingeniería de servicios permite generar la innovación y desarrollo de las organizaciones, entendiendo como innovación la reinvención o modificación de un estado inicial, ya sea de un proceso, objeto o comportamiento. Es decir, a través de la ingeniería de servicio permite generar la innovación y desarrollo de los productos y servicios
a través de la mejora de los objetos, a través de la mejora de los procesos. Y cuarto, hablamos del valor añadido, el conjunto de características adicionales del producto o del servicio que se ofrece y que hacen que sea más atractivo para el cliente frente a la competencia. ¿Por qué yo compro una determinada marca y dejo de comprar a la competencia? ¿Por qué compro Huawei? ¿Por qué compro Apple? ¿Por qué compro Samsung? ¿A través de qué? Por ejemplo, puede ser la personalización, puede ser el prestigio, la marca, la experiencia, puede ser la información que se tiene del producto, es decir, algo que diferencie el producto con respecto a su competencia. Pero hemos hablado que la ingeniería de servicios tiene un punto de convergencia con la planificación estratégica. Es uno de los pilares de la planificación estratégica es uno de los pilares de la ingeniería de servicios, siendo el cliente la razón de ser de los esfuerzos de la empresa. Es decir, la ingeniería de servicio tiene como elemento central al cliente, los sistemas, el personal, todo está enfocado hacia el cliente. Las necesidades del cliente van a dictar qué procesos se van a mejorar y cómo se va a mejorar el servicio del producto. ¿Por qué tiene un punto de convergencia con la planificación estratégica? Sabemos que la planificación estratégica es un proceso para pasar del punto A al punto B, es decir, llegar al futuro deseado, ¿no? Cuando hablamos del proceso estratégico, hablamos del establecimiento de la visión, misión, valores, código de ética, análisis de la situación, es decir, análisis de los factores externos, factores internos, establecimiento de objetivos y estrategias. Todo ese proceso va a ser posible alcanzar el futuro deseado de la empresa a 5 o a 10 años. Por lo tanto, es ahí donde entra en acción la ingeniería de servicios, para reafirmar el compromiso de proporcionar servicios de calidad, debiéndose involucrar a todo el personal. ¿Qué quiere decir? Que la ingeniería de servicios es transversal. Los tres niveles, el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo, están involucrados en la ingeniería de servicio. La ingeniería de servicio debe estar involucrada en todas y aquellas acciones que directa o indirectamente tengan que ver con el cliente. Por eso es importante la ingeniería de servicios, tanto para crear valor al servicio como en la forma en que el cliente lo recibe. Acá podemos ver un ejemplo de las empresas que más invierten en investigación y desarrollo. En esta figura podemos ver cuánto invierten las empresas en investigación y desarrollo a nivel mundial. Vemos como Amazon, primera empresa de Estados Unidos, invierte 22.620.000 millones de dólares, ¿no? O sea, 22.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Aparte están otras empresas como Volkswagen, Samsung, Microsoft. Pero para que tengan una idea, este año fiscal, el ley de presupuesto del sector público para el año fiscal ha sido de 50.000 millones de dólares. Es decir, que una sola empresa norteamericana casi gasta la mitad del presupuesto público del año fiscal del año 2021 en investigación y desarrollo, porque es la única manera de ser sustentable y sostenible en el tiempo para obtener una ventaja competitiva. Pero también debemos hablar sobre el triángulo de servicios, ¿no? Sobre las características distintivas de las empresas de servicio, ese triángulo que es un esquema creado en los 80 por Carl Albrecht, un experto consultor en gerencia de servicio, y es la manera en que algunas empresas han integrado los momentos claves de sus negocios para mejorar la experiencia con los clientes. Permite concebir el servicio como un todo que se encadena y que actúa alrededor del cliente, ¿no? Como vemos en la figura, primero es el cliente, es el centro del triángulo del servicio. Tanto la estrategia como todos los actores del negocio deben girar al entorno a las necesidades del cliente y sus motivaciones. La segunda estrategia, que está en la parte de arriba, cuando hablamos de estrategia, son las tácticas que se fijaron como equipo para cumplir con el propósito y la razón de ser del negocio, ¿no? Es decir, las estrategias son los caminos que van a hacer posible cumplir con los objetivos. Es decir, que la empresa va a cumplir con esa visión, esa misión de llegar
incrementar sus ventas, ser líderes de ventas a nivel sur, a nivel centro, a nivel latinoamericano, etc. Es decir, la estrategia es lo que te va a llegar a hacer realidad ese futuro deseado que se ha establecido la empresa. Tercero, tenemos a los colaboradores, que son los empleados, los trabajadores, son quienes deben conocer y entender y aplicar la promesa del servicio al cliente. Son quienes tienen contacto directo con el cliente, ¿no? Ya sabemos que en una organización, los que tienen contacto con el cliente se les conoce como front office, y los que están en la parte de atrás, en la parte administrativa, en la parte operativa, son los back office. Por lo tanto, ese personal que tiene contacto con el cliente tiene que ser capacitado, tiene que ser personas que tengan una inteligencia emocional alta para poder atender a los clientes. Y por último están los sistemas, que está en la parte izquierda de azul. Son las herramientas físicas y técnicas que tienen los colaboradores para prestar del servicio. Deben ser amigables tanto para ellos como para los usuarios, ¿no? Los sistemas operativos que utilizan, las maquinarias, etcétera, tienen que ser amigables tanto para los colaboradores y para los servicios. Muy bien. Dicho eso, tenemos que ver cómo ha afectado la pandemia, el COVID, a estos servicios que hemos visto su importancia, hemos visto sus características, etc. Primero, los servicios los podemos contemplar en dos direcciones, las que estamos viendo en la pizarra. Servicios en base en instalaciones, es donde el cliente debe ir y donde se presta el servicio. Son servicios habituales, como los bancos, hospitales, transportes, restaurantes, etc. Y cuando hablamos de servicio con base in situ, es donde la producción y el consumo tienen lugar en el entorno del cliente. Es ahí donde ha influenciado la pandemia, donde ha influenciado el COVID. En la segunda, en los servicios in situ, que es en el entorno del cliente. El desarrollo tecnológico ha permitido la transferencia del primer grupo al segundo. Ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día, los servicios que prestan a domicilio. El webinar que estamos es un servicio en base in situ, es donde la producción y el consumo se da en el entorno del cliente. Es ahí donde ha afectado la pandemia. Según fuentes del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de Salud, las consecuencias esperadas de la pandemia del coronavirus en los próximos meses es que la economía mundial se reducirá en un 5,2% este año. Es decir, toda la economía mundial se va a reducir en 5,2%. Por eso está ahí en la diapositiva. Lo que implicaría atravesar la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Ese sería el primer factor de influencia más posible, más negativo hacia las organizaciones. La segunda diapositiva es ¿cómo impacta en América Latina? En América Latina y el Caribe se espera que el Producto Interno regional, el Producto Bruto Interno, disminuya más que el promedio mundial, en un 7,2%. Hemos visto que a nivel mundial el COVID va a hacer que la economía se reduzca en un 5,2%, pero en nuestra región, en Latinoamérica, se va a reducir en un 7,2%. Y es más, en esta figura vemos los países latinoamericanos, las perspectivas de crecimiento, Perú, Brasil y México, son las más perjudicadas por esta crisis mundial. Perú y Brasil son las economías que más se contraen en este año, con una disminución del PBI de menos 12% y menos 8% respectivamente. Vemos que Perú y Brasil son las economías que más han perjudicado. En el caso de Brasil, el aumento previsto del PBI se redujo un 10 puntos porcentuales en junio con respecto a enero, mientras que en México fue ajustado casi 9 puntos. Los países con la mayor cantidad de casos y muertes, así como los que dependen en gran medida del turismo y el comercio internacional, son los más afectados por la pandemia. Estamos frente, como dice en la diapositiva, estamos frente a una crisis que afecta a más países a nivel internacional que cualquier otra recesión económica desde 1870. ¿Quién lo dice? El Banco Mundial. Entonces, estamos viviendo un escenario que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial o, como dice el Banco Mundial, desde la recesión económica de 1870.
Muy bien, pero ¿cuáles son esos servicios que más han sido afectados por esta pandemia? La Organización Mundial de Trabajo dice que una de las más afectadas son los servicios de transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué? La pandemia del COVID ha traído consecuencias sin precedentes a los servicios urbanos de transporte de pasajeros. Como sabemos, hay muchos días que hemos estado en cuarentena, muchos días que hemos estado en pandemia y no han podido desarrollarse con normalidad el transporte urbano de pasajeros. Otro sector que se ha visto afectado es el transporte por carretera, y esto es importante. Los servicios de transporte de mercancías por carretera aseguran el suministro de productos básicos, incluidos los alimentos, los suministros médicos, así como de una amplia gama de materiales de los que dependen las empresas y los consumidores. Otro sector de servicios afectado es el turismo, las fuerzas motrices esenciales de empleo y de crecimiento, ¿no? En España, por ejemplo, el turismo aporta un 60% a su Producto Bruto Interno. Imagínense cómo está pasando ese país, Francia, Alemania, Italia. Nosotros también tenemos un fuerte sector turístico que ha sido afectado por la pandemia, ¿no? Y este afectamiento hacia el turismo ha hecho un cambio drástico en el servicio, el impacto de las empresas turísticas y a sus trabajadores, y más en su mayoría que son jóvenes y mujeres, no tiene precedentes. Otro sector afectado por el COVID-19, por esta pandemia, es la aviación civil. Para frenar la propagación del COVID-19, una combinación de cancelaciones de vuelos y restricciones casi han detenido por completo los viajes internacionales. Han cerrado muchos aeropuertos, muchos vuelos. No hay vuelos de Europa hacia nuestro país y viceversa, o de otros países, ¿no? El impacto de la pandemia ha sido inmediato en el sector aéreo. Otro servicio afectado por la pandemia ha sido el servicio de salud. Esta crisis del COVID-19 llama la atención de los sobrecargados sistemas de salud públicos en muchos países, y sobre los desafíos que enfrentan para reclutar, desplegar y retener y proteger a suficientes trabajadores de salud bien formados, apoyados y motivados, ¿no? Hemos visto que esta pandemia a nivel mundial ha mostrado de manera negativa cómo nosotros, a nivel Perú, a nivel mundial, el servicio de salud no ha sido eficiente con respecto a la pandemia del COVID-19. Otro sector que ha sido muy afectado por el COVID-19 es donde estamos nosotros, ¿no? El sector educación. El personal docente ha tenido que adaptarse a un mundo de educación a distancia, no presencial, a nivel mundial, a nivel universal, ya que casi el 94% de los alumnos se han enfrentado al cierre de los centros de enseñanza. Muchos estamos encerrados, muchos llegamos el servicio al entorno del cliente para continuar con la prestación y la venta del servicio. El cambio global de la economía, y la reestructuración de productores y transformadores y el incremento del comercio internacional han incidido a una mayor oferta de bienes y servicios, lo que transforma a las ciudades en mercados laborales y cambia su vocación industrial hacia la prestación de servicios y acelera el consumo de sus habitantes. Lo que estamos diciendo es que el sector servicios ha crecido de una manera más fuerte y más exponencial que el sector industrial. El COVID ha sido afectado a todos los sectores de servicio. Ha afectado tanto a la aviación civil, tanto a la educación, al servicio de salud, de una manera que no se ha visto en muchos años. Y por lo tanto, la ingeniería de servicio se ha visto con el reto de mejorar los procesos de servicios, de brindar mejores servicios, y de manera que no se han dado, como no se daban hoy día o antes, tenemos que innovar esos servicios para poder seguir manteniéndonos en el ciclo de vida del producto. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta era sobre el caso de Perú. Dice que su crecimiento económico ha afectado en menos 12%.
¿Y a qué se debe? Porque el Perú, sus ingresos son mayormente, se basa en lo que es el sector minero, ¿no? Que creo que sus ingresos dependen más del sector minero y el sector minero creo que ha estado operando en toda la pandemia. No sé a qué se debe que el Perú haya caído tanto en su Sí, crecimiento, ¿no? es a nivel latinoamericano, pero tienes que tener en cuenta de que nuestra economía solamente un 20% es formal y el resto es informal, ¿no? Entonces, ese 20% que tributa, paga impuestos, sabido con la pandemia, está más afectado que cualquier otro sector, ¿no? Aunque el sector minero siga funcionando, los otros sectores no han funcionado, ¿no? Por ejemplo, el gastronómico, el turístico, muchos sectores de empresas determinadas, como nosotros, la educación, etcétera, han tenido que cambiar sus procesos para seguir manteniéndose y vendiendo el producto o servicio. Ahora, el sector minero sí es cierto que ha estado funcionando, pero como te vuelvo a repetir, nuestro país solamente es un 20% informal y lo demás es informal, ¿no? Entonces, ahí puedes ver la gran diferencia de por qué el Banco Mundial tiene esas proyecciones hacia Latinoamérica, ¿no? Y más en Brasil, Perú y México, ¿no? Mundial es 5,2%, pero a nivel latinoamericano es 7,2% que se va a ver afectado el PBI, ¿no? Sí, gracias, Judith. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, mire, le hablo porque yo he trabajado hasta antes de la pandemia en el sector educación por muchísimo tiempo, ¿no? Incluso mi familia tenía un colegio, pero la situación se da definitivamente que esta situación de pandemia que vivimos básicamente ha sido ya lo que, como quien dice, lo último que sucedió para que muchas situaciones se dieran, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros como colegios privados, teníamos que en el mismo gobierno, o sea, se implementó hace muchos años atrás una ley de lo que era la protección de la economía familiar, ¿no? Lo implementó Antero Flores Arauz. Entonces, pero y se daba porque no hay una regularización a nivel gubernamental, ¿no? De saber exactamente qué leyes afectan o no al sector privado, ¿no? En este caso, cuando usted habló de los servicios más afectados, lamentablemente, o sea, todo es, por no decir, ¿no? ¿no? Todos los servicios son del sector privado y quiera o no, el sector privado es en que en muchos casos, no en todos también, ¿no? Da un mejor servicio, se puede controlar, se puede verificar, puede haber una mejor eficacia en el trabajo, ¿no? Y mucho más que podemos trabajar, por ejemplo, yo tenía a mi cargo más o menos un promedio de 30 personas, ¿no? Y todos ellos se quedaron sin trabajo, ¿no? Porque nosotros nos fuimos a la bancarrota, nadie quiso pagar, bueno, y definitivamente por lo que estaba localizado el colegio, eh, todas o sea, la mayor parte de la población estudiantil tenían padres que tenían sus, digamos, sus negocios propios, ¿no? Y que fueron afectados también por el COVID. O sea, quiere decir que si un sector es, como quien dice, afectado, pero no Sí. solamente él, sino que también como quien dice, los que vienen luego o los que están antes de, ¿no? Pero Y toda la eso cadena de suministros. así es, ¿no? Entonces, mi pregunta iba a esto, ¿no? Usted, que es especialista en este tema, ¿en cuánto tiempo más o menos considera que toda esta situación se puede ir mejorando? Esa es una, ¿no? Y otra, que de una u otra manera considero de que y quiera o no, ¿no? Esta pandemia nos lleva también a una consecuencia positiva en el hecho de que no estábamos acostumbrados a llevar una educación virtual, que en muchos lugares sí los hay, ¿no? Sí. Entonces, para muchos, por ejemplo, le digo, no, yo estudio inglés, estudio en la universidad y trabajo ahora. Antes no lo podía hacer, ¿no? Y entonces Claro. definitivamente, quiera o no, también nos abre puertas a Sí. una vida diferente, ¿no? Sí, En eso iba mi pregunta. esos son factores positivos de la pandemia. Y Así tu es. pregunta también va relacionada con la pregunta de Gilmer
Zurita, que dice cuánto tiempo nos costará recuperarnos económicamente el Perú. Justo estaba conversando al comienzo eso. La pandemia ha hecho que el Estado emita bonos, ¿no? Ha emitido como 4 o 6 veces bonos a nivel nacional. Y esos bonos ha sido con dinero que no ha tenido el Estado peruano, ¿no? Estos son a través de bonos que vende en bolsas de valores como Nueva York, Tokio, Frankfurt, etcétera, y se tiene que endeudar. El último endeudamiento que ha tenido son de 4.000 millones de soles, ¿no? Ahora, ¿cómo, en cuánto tiempo se va a recuperar? El Banco Interamericano de Desarrollo, el BIC, el Banco Mundial, la OMS, están diciendo de que su símil de esta pandemia es o bien después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la posguerra, o la crisis de depresión que ha habido a nivel mundial. Y generalmente el ciclo económico, cuando ya está llegando a la depresión, se demora, en los mejores de los casos, ustedes saben o han visto economía, entre 10 y 15 años, ¿no? Acuérdense que el ciclo de economía es un ciclo, ¿no? Tiene que pasar por etapas. Hemos pasado por recesión, después viene la depresión, y recién después de la depresión comienza a haber un surgimiento, un levantamiento de la economía. Y eso, si vemos la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ha demorado entre 10 y 15 años levantarse los países, ¿no? Europa se ha demorado 10 años a 15 años levantarse después de la Segunda Guerra Mundial con ayuda económica de los Estados Unidos, y estaban endeudados muchos años. Entonces, si por ahí mi respuesta, por los antecedentes que tenemos de estas dos guerras y después lo que ha pasado, han sido entre 10 y 15 años que se ha demorado la economía de un país. Pero acá hay un factor que influencia a nivel mundial. O sea, no es solamente la única economía que está afectada, es de nuestro país. También está afectada la Comunidad Europea, está afectada Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica. Entonces hay un factor que hace que no solamente, acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica no se afectó mucho económicamente porque vendía materias primas a los países que estaban en guerra, entonces había dinero, ¿no? Pero ahora sí es una afectación a nivel mundial. Quizás estos 10 y 15 años se va a poder levantar, pero no vamos a vivir la normalidad que vivimos antes, va a ser una nueva normalidad. Ahí está preguntando Armando y Karen, no sé a quién le respondo. Karen dice, buenas noches, ¿se podría decir que la ingeniería de servicio es un departamento más a considerar dentro de la empresa? No es como un departamento de marketing. La ingeniería de servicios trabaja con el planeamiento estratégico, trabaja con la planificación estratégica. Acuérdense que en la planificación estratégica van a establecer el proceso de que ustedes van a llegar de acá a 5 años, es decir, cómo se proyecta a través de los objetivos y estrategias, y dentro de esos objetivos y estrategias está involucrada la ingeniería de servicio. Si yo quiero incrementar mis ventas un 15%, un 20%, quiero incrementar mi rentabilidad, quiero incrementar la cuota de mercado a 5 años, a 10 años, tiene que estar involucrada en la planificación estratégica de la ingeniería de servicios. Ahí están levantando la mano Merlín. No sé si le pueden dar el audio para que pueda hacer la pregunta. Sí, Merlín, buenas noches, por favor. Frank, ¿puedes hacer tu consulta? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Si la consulta va por el tema de la relación entre el servicio y el uso de la tecnología actualmente. Sabemos que diversos sectores de servicio tradicional se han visto afectados, ¿no?, por esta pandemia. Sin embargo, ven una luz de esperanza, digámoslo así, con el uso de los recursos tecnológicos, ¿no? El desarrollo o implementación de herramientas tecnológicas permite un poco darle salida a ciertos campos en los servicios, llámese turismo, llámese, digamos, otros tipos de servicios como la educación, ¿no? Como ahora mismo estamos usando plataformas. La pregunta va más que todo por si, como especialista, si usted tiene o hay un estudio en cuanto a la magnitud de la diferencia que hay en cuanto a la tecnología que usamos en el país para brindar los servicios
frente a otros países, ¿no?, más desarrollados. ¿Cuán lejos estamos o cuán cerca estamos todavía de implementar las TIC, ¿no?, que tanto son las que se hablan en los últimos tiempos, justamente para reforzar un poco este tema de servicios? Si bien la pandemia, como vuelvo a decir, ha afectado bastante el servicio en su desarrollo tradicional, ¿no?, que es como se los conoce en diversos sectores, pero creo yo que el uso de las herramientas tecnológicas digamos, como decía, una luz de esperanza, una herramienta que nos puede ayudar a surgir, ¿no?, a darle un poco más de valor encima a este tipo de campo en los servicios, ¿no?, los negocios en los servicios que se brindan. Claro, o sea, ahí lo primero que se me viene a la mente es la diferencia que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, acá el agua y la luz son bienes públicos y servicios esenciales. En Estados Unidos es el agua, la luz y el internet, ¿no? Entonces, en Estados Unidos un servicio básico, así como tienes agua y luz, es el internet, para empezar. Otro, la fibra óptica en Estados Unidos es más avanzada de la fibra óptica que tenemos. Nosotros tenemos fibra óptica que la ha puesto una empresa transnacional que ha puesto toda la fibra óptica a nivel nacional, pero no la estamos usando porque no es muy rentable para algunas empresas llegar a algunas regiones. Ahora, esa es una. Y con respecto a lo otro, la pandemia se ha hecho que algunos sectores, algunas empresas, algunas organizaciones den un giro de 180 grados al momento de producir un bien o un servicio. Hay empresas que sí se han adaptado, ¿no? Acuérdense que las empresas que se adaptan más rápido son las que van a sobrevivir, ¿no? Y las que no se han podido adaptar simplemente van a quedar ahí, ¿no? Nosotros sí tenemos, se podría decir que las universidades a nivel nacional pasaron por un proceso, pero se adaptaron, ¿no? Y estamos en una muestra de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Ya tengo ya más de un año enseñando en clases virtuales. Al comienzo me acuerdo que muchos profesores, obviamente que son de mayor edad, les costaba más porque era más trabajo, a los alumnos también les costó, pero se adaptaron, ¿no? Lo que quiero decir es que depende mucho del sector y sobre la adaptabilidad que tenga frente a la pandemia. Ahora, la ingeniería de servicios lo que va a funcionar en las organizaciones, que va a hacer que funcionen las organizaciones es en modificar los procesos, en mejorar esos procesos, en los tiempos, en las actividades, ¿no? Ahí entra la ingeniería de servicios. Por eso es la importancia que va de la mano la ingeniería de servicios con la planificación estratégica, ¿no? Ahí está preguntando Yolisa Llanos una pregunta. Si el Perú tenía buenas reservas, ¿cómo fue que cayó tanto en su economía o es que hubo mal manejo de las reservas? Ese es el problema, que había un mal manejo. O sea, teníamos 6.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. Y lo último que nosotros hemos entregado en bonos ha sido 4.000 millones de soles, ¿no? Saquen su línea. O sea, estamos dando dinero que no tenemos, ya que hemos tenido que vender bonos en las bolsas de valores y endeudarnos a 20, a 30 años, ¿no? O sea, hemos estado manejando dinero que no hemos tenido. Las reservas internacionales es dinero que tienen todas las empresas y estatales y privadas a nivel mundial, ¿no? Y eso era lo que era nuestro colchón. Pero había un mal manejo de la economía y ha hecho de que se vea afectado, no solamente Perú, también se vea afectado Brasil, México, que son los países que más han afectado, como puse en la gráfica del Banco Mundial, ¿no? O sea, los países que más afectados por la pandemia han sido Perú, México y Brasil. Bueno, María Teresa dice, buenas noches, tenemos claro que el Perú no estaba preparada para una crisis sanitaria de esa magnitud, pero no comprendo por qué motivo el Perú decidió brindar tantos bonos y comprar superinfladas de dinero, lamentablemente no contamos. Claro, o sea, es lo que estaba diciendo, ¿no? Hay países que sí estaban preparados para esta emergencia y países que no, y uno de ellos ha sido nosotros, ¿no? O sea, como se dice, es feo estar comparando países con países, pero con el país vecino, el sur, estuvo preparado y comprando vacunas, no solamente a una empresa, ¿no? Ha comprado Pfizer, a Moderna, a Sinopar,
etcétera, etcétera, y ha estado comprando a varios proveedores, ¿no? Y ahora tiene casi acuérdense que Chile solamente tiene 19 millones de habitantes, nosotros tenemos 33 millones, y de esos 19 millones ya van como 4 millones, ayer vi que estaban en 5 millones de vacunados, ¿no? Entonces hay países que han estado preparados mejor, ¿no? Y eso depende mucho de la estabilidad política, económica de un país, ¿no? Acuérdense que nosotros hemos tenido mucha inestabilidad política, económica y social, ¿no? Primero entró PPK, después entró Mercedes Arauz, después entró el presidente que lo sacaron. Es decir, hubo mucha inestabilidad política y eso nos ayudó a tener un plan de contingencia para sobrellevar la pandemia, ¿no? Ítalo pregunta, ¿cuál es el sector que no ha quebrado o que menos ha quebrado en el Perú? Bueno, eso es a nivel mundial, ¿no? Yo no puedo decir solamente de Perú, pero el sector de lo que venden las medicinas, ¿no? El sector salud, la industria farmacéutica no se había afectado, al contrario, ¿no? Ha tenido mayores utilidades que antes, ¿no? El sector farmacéutico, a través de la investigación para esas vacunas, a través de la venta de pastillas, etcétera, ha tenido un incremento de utilidad, ¿no? Otro sector que se ha incrementado, las ventas han sido los productos de primera necesidad, ¿no? Pero hay sectores que, por ejemplo, los gastronómicos, los turísticos, todos los que han tenido contacto de una u otra manera, como estaba explicando la señorita, colegios chicos, las microempresas que no han podido sobrellevar porque han tenido que pagar beneficios sociales, etcétera, etcétera, no han podido con la pandemia, ¿no? Profesor, me pregunta, me pregunta la profesora Yasmín si ya terminó. Profesor. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me llegan a escuchar? Buenas noches. Sí, sí te escucho muy bien. Sí. Bueno, más que todo quería acotar un poquito, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo en el sector logístico. Entonces, respecto a los servicios que nosotros podemos brindar dentro de la pandemia, pues en realidad nos reinventamos, ¿no? Ya que con el uso de Internet, ¿no? La mayoría de procesos se han digitalizado y ahorrando mucho tiempo. Pero sí, ha habido un pequeño error porque la mayoría de compras se hace en China, ¿no? Al momento de traer a Perú o a cualquier parte del mundo, y ha habido una, ¿cómo se le puede decir? Una baja en el sistema que viene a ser los contenedores. Entonces, en ese punto ha habido como un error, ¿no? Y China sí ha bajado mucho en lo que viene a ser como un productor mundial, ¿no? Como un productor mundial dentro de la pandemia. Era Claro. una acotación más Claro. que una pregunta. Claro, como me estás diciendo que ha habido más demanda que oferta, ¿no? Sí. Pero sin embargo, a nivel mundial, China ha tenido crecimiento económico en el año 2020 cuando ningún país ha tenido crecimientos, ¿no? Sí, Ningún exacto. país. Entonces, El problema ha sido en los contenedores más que todo, no por las ventas, porque si bien sabemos, los contenedores se demoran aproximadamente, cada contenedor puede durar 6 o más tiempo en retornar, ¿no? Entonces, al momento de comprar, la mayoría de personas dentro de su casa solamente compran algo pequeño, sea por cualquier página online. Entonces, ahí ha habido como un pequeñísimo error. ¿Qué puedo decir? Claro. Esa ya es con la parte de la logística, ¿no? Ahí está preguntando. Buenas noches. ¿Cuál es su visión sobre el sector de importación de tecnologías como equipos informáticos del Perú? ¿Es viable la implementación de este? Mira, sí, o sea, todo lo que es tecnologías, equipos informáticos, ha tenido un incremento de ventas increíble, ¿no?
Acuérdense que nosotros hemos pasado de las clases presenciales a las clases no presenciales y tanto ustedes, alumnos, como nosotros, profesores, hemos tenido que adaptarnos a través de tablets, a través de computadoras, a través de cualquier herramienta tecnológica informática para poder seguir con las clases, ¿no? Y sí, obviamente es un sector que ha crecido bastante, ¿no? Y se ha adaptado y, bueno, le ha favorecido la pandemia, ¿no? Eso me ha preguntado Julio Aro. Muchísimas gracias, profesor Sam, por la excelente ponencia y por aclararnos a través de las respuestas muchas dudas que tenían los participantes. Y bueno, invito a la profesora Yasmín, si no hay ninguna consulta más de los participantes, de repente alguna duda, aprovechando también su vasta experiencia en este sector. Ahí he escrito Paola Soto que no le he respondido, pero la verdad no he visto su pregunta. A ver, la voy revisando. Sí. Profesor, mientras busco la pregunta, Moisés desea hacer una consulta. Ya está. Sí. Moisés, si por favor activas tu audio. Gracias. Muchísimas gracias. Una consulta. ¿Qué sectores opina usted que están más en peligro de desaparecer debido a la pandemia? El sector turístico es uno de los más fuertes que puede desaparecer. Hay muchas agencias de viaje, hoteles, restaurantes que dependían del turismo interno y turismo externo. Y ya leyendo cifras de artículos periodísticos, estamos hablando de un 30-40% que han cerrado o han desaparecido, ¿no? Es un sector que depende mucho del turismo interno y externo para poder sobrevivir y ahorita no hay, ¿no? Entonces es uno de los sectores más afectados, ¿no? Ahí está la pregunta de Paola. Exacto, sí, es muy buena apreciación, eso es muy cierto. Los servicios en base in situ responden mucho al crecimiento económico, ha hecho de que pasen de servicios tradicionales que tú ibas y comprabas un servicio, ahora los servicios van a tu entorno, van a tu casa, y eso ha variado, uno por la pandemia y otro también por la tecnología, ¿no? Hoy en día, acuérdense que hoy día las organizaciones van hacia el cliente, hacia el mercado, ¿no? Antes iban a la producción, iban a la promoción, a la publicidad. Hoy en día las organizaciones van hacia las necesidades y deseos del cliente, ¿no? Y si el cliente está pidiendo que sea un canal directo, es decir, del fabricante hacia el consumidor, como ustedes pueden entrar en Facebook, pueden estar en Instagram, pueden estar en Amazon y pueden comprar directamente al fabricante, entonces ya no hay intermediarios, ya no está ni el mayorista ni el minorista. Y eso se ha logrado gracias a la tecnología y ha tomado mayor fuerza. Es otro sector que se ha habido favorecido a través de la pandemia, ¿no? Y sí, va para el crecimiento económico, obviamente que sí. Sí, he leído eso, hemos estado justo conversando al comienzo sobre eso, pero la verdad eso va a depender mucho del gobierno que ingrese, que sea elegido en las siguientes elecciones, ¿no? Ahorita el gobierno es de transición y no puede tomar muchas medidas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá están preguntando si el Ministerio de Educación ha hecho un comunicado que desde el 19 de abril se inicia el retorno voluntario y gradual a las instituciones y programas, ¿no? Puede ser que ellos lo establezcan, pero de ahí que los padres de familias acaten, acuérdense que no hay vacunas, quizás en las zonas rurales alejadas donde hay un colegio de 10 estudiantes y esos 10 estudiantes están primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y puede ser que se aplique, pero en las capitales como Lima, como Arequipa, como Cusco, donde hay mucha población estudiantil y no hay las vacunas, no existe la infraestructura para dar que los hospitales brindan salud, es muy difícil, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, en primer lugar felicitar al docente Sam por su loable ponencia, que ha servido de mucho para los estudiantes, ¿no? Poder conversar sobre estos temas. Mi comentario más para que los estudiantes justamente conozcan un poco más, ¿no? Del tema. Ingeniería del servicio en este contexto de pandemia.
Y si bien es cierto, un alumno preguntó sobre reingeniería de procesos. Está bien dicho, no tenemos un departamento adicional a lo que es dentro de la empresa, dentro del organigrama, dentro de lo que es la gerencia o la departamentalización, pero sí está dentro de lo que es el plan estratégico y se debe tener en cuenta cada cierto periodo en el cual las empresas necesitan reinventarse, que fue otro concepto también que lo mencionó otra participante. Y dentro de esa reingeniería de procesos, han habido muchos negocios que se han reinventado, han tenido que brindar el mismo servicio, pero brindar el mismo servicio, pero sometiéndose a la nueva normatividad. Ahora se habla mucho, ¿no?, alrededor de este contexto de lo que son los protocolos de bioseguridad, y están enmarcados todo tipo de servicio de los que se ha comentado en la ponencia sobre los famosos protocolos de bioseguridad que debe ser de conocimiento público, y más aún para todo aquel que necesita emprender un nuevo negocio o que quiere continuar con el mismo. Caso está que, por ejemplo, tenemos algunos negocios que, si bien su giro de negocio era uno, han tenido que, como se dice, buscar un nicho de mercado, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes o los que vendían ropa, ya no venden ropa y de pronto se pusieron a la venta de alimentos a través de restaurantes por delivery, ¿no? Y otro punto importante ahí es el famoso delivery, ¿no? Tenemos los protocolos de bioseguridad, el delivery, que tiene que estar dentro de esta normatividad de guardar cierta distancia entre el cliente y la persona que entrega el servicio, el producto, que ahora ya es un producto más un servicio, y además también utilizar mucho lo que son las redes sociales. Entonces, estos tres puntos me parecen importantes que se han complementado en este contexto de pandemia, ¿no? La mayoría ahorita utiliza desde el mismo WhatsApp, ¿no? Empiezan a publicar en los estados de WhatsApp los productos que ofrecen, los servicios, y si es un producto, ahora se complementa con el servicio. ¿Cuál es el servicio? Que yo te lo entrego en tu casa, el delivery, y ese delivery está ajustado, como digo, enmarcado en lo que son los protocolos de bioseguridad. Y ahora con el nuevo sistema también informático, que ahora tenemos apps que nos ayudan justamente para minimizar el riesgo en el uso del dinero en efectivo, ¿no? Ahora están las transferencias a través del YAPE, app de ciertas bancas que facilitan justamente este tipo de transacciones, de ventas, ¿no? Sea productos y servicios. Entonces, ahora hablamos de esta reingeniería de procesos que justamente para algunos ha sido una nueva oportunidad de negocio, mientras que para otros han tenido que hacer un giro de su negocio, y otros prácticamente, como bien dijo el docente, han tenido que ser desplazados del mercado y han tenido que salir. Hay evidencias de muchas empresas que han quebrado. ¿Cuál es la nueva oportunidad de negocios? Por ejemplo, tenemos los famosos EPP, ¿no? Que está dentro de la normatividad, los equipos de protección personal, que el semestre pasado, en el primer semestre del año pasado, cuando estuvimos viendo oportunidades de negocio con los estudiantes, vieron ahí un nicho de mercado, ¿no? De cómo ofrecer todos los EPP a las personas, ¿no? A los clientes, hacer un formulario Google para a través de allí encuestar, saber cuáles eran los atributos que necesitaban, los requerimientos, las necesidades del cliente, ¿no? Y ahí se complementa todo, ¿no? Reinventarnos justamente también desde la investigación misma del mercado para poder llevar a cabo ese nuevo negocio, ¿no? Y dentro de los EPP, pues están desde las mascarillas hasta los, ¿cómo le llaman? Protectores faciales. ¿Cómo? Protectores faciales. Protectores faciales, y los que son de cuerpo entero, tienen un nombre, unos que son, que parece que te fueras a la luna, de cuerpo entero. ¿Los mamelucos? Los mamelucos, que en realidad se les llama EPP, equipo de protección personal, pero también están los jumper, mamelucos, ¿no? Guantes, equipo de protector facial, las mascarillas, etcétera, ¿no? Y los otros que son los productos farmacéuticos, como bien dijo el docente, ha sido un boom, ¿no? Para la industria farmacéutica en este contexto de pandemia. Ellos han tenido un gran crecimiento en sus ingresos económicos, y sabemos en economía, pues, que así no tengas ingresos, así se haya evidenciado que la cifra de desempleo ha crecido,
no podemos dejar de alimentarnos, ¿no? Todos los días desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. Por lo tanto, ese es el sector que no ha sido afectado, porque sea como sea, tienes que alimentarte. Entonces, siempre los mercados han estado abiertos con ciertas restricciones sanitarias, pero sí ha estado a la venta, ¿no? Los agricultores han seguido proviéndonos del alimento, los acopiadores, los transportistas, también para complementar allí a un alumno que preguntó quiénes son los que no han sido afectados o que, digamos, entre comillas, han seguido en actividad en todo este contexto de aislamiento social y restricciones sanitarias. Los transportistas que han tenido que seguir para abastecer nuestros mercados, ¿no?, de productos de primera necesidad, los acopiadores, los agricultores, los que trabajan en el sector pesca, ¿no?, los alimentos, que ya lo hemos dicho, productos farmacéuticos, e incluso los restaurantes en un primer momento tuvieron un fuerte golpe, pero a partir del mes de julio se han ido recuperando poco a poco, algunos y otros han salido del mercado con el servicio por delivery, ¿no?, utilizando este medio del delivery. Y bueno, ahí también ha movido un poco este mercado también de las motocicletas, de las bicicletas. Si se han podido observar, hay mucha gente que ahora ya está utilizando la bicicleta para uso personal, como para también distribuir sus productos, los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores, como también las empresas con razón social que están formalizadas, también tienen sus motocicletas o contratan un service que es Globo o algunas otras donde entregan este producto al cliente, ¿no?, con todas las medidas de seguridad. Y claro que, por supuesto, que también surgen ciertos inconvenientes, como hemos visto en algunos reportajes, ¿no?, a veces el cliente no está contento, o de repente lo miró mal, el que vaya a dejar el producto y él no tiene la culpa, solo va y cumple con entregar el producto, y sin embargo a veces pueden surgir ciertos inconvenientes que hay que saberlos manejar. Eso es en cuanto yo quería complementar, ¿no?, en cuanto a los conceptos de reingeniería de procesos, los protocolos de bioseguridad, la nueva normatividad, el uso del delivery, de las APP, de las redes sociales, los atributos que ahora deben tener los productos. Justamente se han agregado mayores atributos por cuanto a lo que son los empaques, ¿no? Ahora, antes solo te lo entregaban, por ejemplo, si es comida, en el Tecnopor, pero ahora viene dentro de un empaque también, ¿no?, de una bolsa de cartón y nuevamente en otra bolsa, ¿no?, para mayor seguridad y minimizar el contagio de este coronavirus que nos está afectando a todos. Y si bien es cierto, ya para terminar, lo que hablábamos de que la economía es cíclica, ¿no? Y si contabilizamos según la diapositiva, la lámina que presenta el docente, hay una en donde justamente nos dice, ¿no?, 1870 a 1945, hay 75 años, y si contamos de 1945 al 2020, nos tocó vivir este contexto de pandemia, son 75 años más, ¿no? Entonces, como que ahí encontramos un ciclo de cada 75 años que vamos a pasar por una cierta crisis a nivel mundial. Eso es todo en cuanto quería comentar de acuerdo a la ponencia del docente. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Yasmín. Bueno, si no hay ninguna consulta adicional de repente de los participantes, bueno, hay un comentario de repente de María Teresa Cántaro, ¿no? Justo decía que incluso esto de la pandemia ha permitido a muchos reinventarse, ¿no? Porque si bien es cierto, muchas empresas pequeñas han quebrado, otras han tenido que reinventarse, buscar estrategias, ¿no?, buscar estrategias de mejora para poder salir, como decía también la profesora, en el tema de alimentos, ¿no? A todos nos da miedo de repente a solicitar un delivery, pero a veces uno está en el trabajo o está, el tiempo es corto, entonces ahí pues siempre está, ¿no? Mientras más seguridad encuentra en el proveedor, pues va a pedir y así, bueno, poco a poco esperemos que la economía de nuevo se inicie a dinamizar, ¿no?, por el bien de todos, ¿no? Porque en sí, justo el profesor San comentaba sobre el tema de la empresa o el sector que ha tenido
de repente más efectos negativos, ¿no? Con este tema de la pandemia, que es el sector turismo, ¿no? No solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces yo o imagino todos los participantes nos preguntamos a veces cómo podrían hacer todas estas empresas para volver de repente a iniciar este proceso, ¿no? de evitar toda la tasa de desempleo, porque si bien es cierto, el hecho de que una empresa quiebre también implica reducir las planillas, ¿no? Y en muchos de repente cerrar por completo, ¿no? Entonces hay tantas preguntas, tantas dudas que uno tiene que a veces, pues en este caso, busca siempre de repente lograr no hay una solución, no decir, ya, de aquí a 2 años ya salimos todos, o incluso nosotros no sabemos cuándo se va a acabar esto del COVID. Todos, me acuerdo cuando empezó, solo pensábamos un mes y irnos a casa. Y luego el siguiente mes empezar todo como si nada, pero después 2 meses, 3 meses, y así hemos pasado ya casi más de un año, ¿no? Ojalá esta situación mejore para todos, para el bien de todos. Y bueno, profesor Zhang, muchísimas gracias. Gracias por todo, por regalarnos un poco de su valioso tiempo, de todos sus conocimientos y la experiencia que se tiene a lo largo de estos años. Gracias también a la profesora Yasmín por acompañarnos y a todos los participantes presentes, a todos los participantes que han hecho sus consultas y a través de ellos también hemos podido aprender. Y bueno, quería pedirles más bien a todos los jóvenes profesores que nos están acompañando, si por favor pueden activar sus cámaras para poder realizar las capturas en señal de agradecimiento, por favor. Ok, las dejamos activas, por favor, por unos minutos hasta que los demás compañeros se animen a activar sus cámaras. Bueno, hay alumnos que están de Nueva Cajamarca, están de Atalaya, de Huacho, de Tarma, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, profesor Zhang. Gracias a ustedes. Esperamos volver a invitarlo, ¿no? A que nos acompañe de repente más adelante. Gracias a la profesora Yasmín también por el complemento que ha hecho. Gracias a cada uno de los participantes también. Sí, a todos los participantes, casi todos son bien jóvenes, qué bueno. Sí, son estudiantes del 5º ciclo, deben estar entre... Muy buenas noches. Por favor, los que todavía no han llenado el formulario, les agradecería por favor registrarse. Muchas gracias.